Gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos a continuar esta tarde la serie que llevamos por varios domingos acerca del Sermón del Monte, el sermón más extraordinario que el ser humano haya escuchado jamás y escuchará, el Sermón del Monte. Ya hemos visto los primeros 13 versículos. Estuvimos viendo todas las bienaventuranzas y el domingo pasado estuvimos viendo acerca de lo que Jesús dijo a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Decía el Señor, ¿verdad? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Hoy vamos a continuar este mensaje. Bien, vamos a continuar este mensaje de esta serie, el Sermón del Monte. Queremos cubrir todo el sermón de Jesús, todo lo que Él dijo, y en esta tarde bajo el tema la luz del mundo. Así que busquemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versos 13 al 16. Mateo capítulo 5, versos 13 al 16. Y dice la palabra de Dios: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, que esta tarde tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestras vidas, que tú puedas ministrar tu palabra. Señor, abre el corazón de todos los oyentes para que puedan entender la palabra, recibirla y sobre todo obedecerla. Te ruego que dé el fruto por la cual tú le envías, oh Señor, que sea confirmada poderosamente por medio de tu Espíritu Santo, y que tu gracia, Señor, me asista para poder hablar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados, Cristo dice que sus discípulos no solo son la sal de la tierra, sino que también dice que ellos son la luz del mundo. En otras palabras, no solo deben conservarse puros, no solo deben conservar la verdad del Evangelio pura, no solo deben esparcir esa verdad a toda la tierra, previniendo así a esta tierra de la corrupción moral en que se encuentra, sino que además dice que deben ser la luz de este mundo. De hecho, Jesús dice que ellos, sus discípulos, son la única luz que tiene este mundo. En otras palabras, a esos que el mundo rechaza, a esos que el mundo persigue, a esos que el mundo vitupera, a esos que el mundo habla toda clase de mal contra ellos mintiendo, Jesucristo dice: ellos son la única sal y luz que tiene este mundo. Amén. Ellos son exclusivamente. Mis amados, sin los discípulos de Cristo viviendo en esta tierra, el mundo tiene una vida totalmente desabrida y una vida totalmente en tinieblas. Es así como el Señor lo ha expresado. Sin la iglesia, sin los discípulos de Cristo, el mundo está en completa oscuridad. El Señor ha dejado a sus discípulos en esta tierra con la única función de ser la sal de la tierra y de alumbrar a este mundo perdido
con el Evangelio, con la luz que transmite el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto hará que el nombre de Dios sea glorificado. Ser sal y luz son dos figuras que el Señor usa para ilustrar cuál es la función de sus discípulos en este mundo. Y aunque ser sal y luz significan básicamente lo mismo, porque siendo la sal de esta tierra, estás alumbrando el mundo y viceversa. Sin embargo, yo quiero centrarme hoy en la segunda de las figuras que Jesucristo usa acerca de sus discípulos, cuando Él dijo: vosotros sois la luz del mundo. A primera vista, hermano, pareciera como que los discípulos de Cristo son seres muy especiales. Pareciera como si fuéramos de otro planeta, como si tuviéramos cualidades por encima de todo el mundo, como si realmente hubiéramos nacido con ellas. Pareciera, pero nada más lejos de la verdad. Porque cuando nosotros contemplamos la primera palabra que Jesucristo pronunció en el Sermón del Monte, entonces comprenderemos cuál es la condición real de los discípulos de Cristo. Él dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la segunda palabra que pronunció fue: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En otras palabras, mis amados, los discípulos de Cristo también habían errado al blanco como el resto de los seres humanos. Los discípulos de Cristo también habían estado en el muladar. El muladar, yo recuerdo que era el lugar donde se ponía la basura, donde se ponía el estiércol, lo inservible. Y dice la Biblia que de allí Dios nos sacó, del muladar. Los discípulos de Cristo también estuvieron allí en el muladar. Los discípulos de Cristo también estuvieron un tiempo destituidos de la gloria de Dios debido a su pecado. Pero la única diferencia que tienen los discípulos de Cristo con el resto del mundo es que cuando fueron tratados por el Espíritu de Dios, ellos no solo reconocieron su pecado, sino que se arrepintieron de él y se sometieron al señorío de Cristo, creyendo en él, siguiéndole a él. Por eso ahora lloran. ¿Por qué lloran? Lloran porque sabían que en el pasado ellos pecaron contra Dios. Ofendieron mucho a Dios en el pasado. Pero fíjense que es un llanto en un presente continuo. Jesús dijo: bienaventurados los que lloran. ¿Cuándo? Ahora. ¿Por qué? Porque no solamente ellos saben que pecaron en el pasado contra Dios, sino que los discípulos de Cristo saben que ahora en el presente, si no fuera por la mano de Dios, también pecaran contra Él. Y lloran el día que por cualquier circunstancia le vuelven a fallar a su Señor. Cuando le fallan, comienzan a llorar amargamente. Déjeme decirle que solamente los discípulos de Cristo experimentan y conocen este santo dolor. Alabado sea Dios. Nadie entrará al cielo sin este santo dolor en el corazón. Todos los que están allí han entrado con ese santo dolor de saber que fallaron a Dios, de saber que si no era por la mano de Dios seguían fallando. Alabado sea Cristo para siempre. Lo que yo trato de decirles, amados hermanos, es que la luz que ahora los discípulos de Cristo tienen, con la cual ellos alumbran a este mundo, no es propia de ellos. No proviene de ellos, sino de Cristo. De Cristo. Es por eso que el apóstol Pedro, cuando vio aquel milagro de la pesca milagrosa,
La Biblia dice que vino y se arrodilló delante de Cristo y le dijo: apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Es por eso que el apóstol Pablo decía, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mis amados, si hoy los discípulos de Cristo pueden alumbrar a este mundo, es solo porque la gracia de Dios los salvó y los libró del pecado. Por eso ahora son diferentes al mundo. ¿Escuchó eso? Los discípulos de Cristo son diferentes al mundo. Por eso ahora Jesús dice: ustedes son la sal de esta tierra y la luz de este mundo. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas ¿qué? Nuevas. Amados, nosotros somos como la luna, que aunque brilla, no lo hace porque tenga luz propia, sino porque refleja la luz del sol. Así somos nosotros. Así nuestro Señor Jesucristo, de esa misma manera, la Biblia dice que es el sol de justicia. Y nosotros, como la luna, solo reflejamos la luz de Cristo, el sol de justicia, a este mundo. Malaquías capítulo 4, versículo 2, dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Cristo es el sol de justicia. Y por eso es que nosotros podemos alumbrar. En su luz nosotros veremos la luz. Alabado sea Dios. Por eso 1 de Pedro capítulo 2 verso 9, el apóstol Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted y yo estábamos en tinieblas. No éramos pueblo de Dios, pero ahora fuimos escogidos por Dios con una razón: anunciar las virtudes de Cristo, hablar acerca de las virtudes de Cristo, comunicar a este mundo la verdad de Cristo. Para eso fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, si nosotros podemos alumbrar ahora, sencillamente es porque Cristo, el sol de justicia, está en nuestros corazones. Alabado sea Dios. Nosotros no podemos olvidar que la Biblia dice que Jesucristo es la luz verdadera que alumbra a este mundo, y que nosotros como sus discípulos tenemos la responsabilidad de reflejar esa luz de Cristo a este mundo. Evangelio de Juan capítulo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz,
a fin de que todos creyesen por Él. Fíjese, no en Él, sino por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Claramente se está hablando de Jesucristo. Amén. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. Hermanos, nosotros tenemos que hacer lo mismo que hizo Juan el Bautista: dar testimonio acerca de la luz, para que la gente crea en Él. Lo triste es que estamos observando hoy todo lo contrario. La gente está usando la luz de Jesús para que en vez de que crean en Jesús, pues crean en ellos. Cada vez que se levante algún predicador que apunte a la gente hacia Él y no hacia Jesús, es un predicador falso. Por muchos seguidores que tenga, por muy famoso que sea, si lo que hace es su mensaje es hacer que la gente lo mire a Él como el centro, es un falso predicador. Nosotros estamos aquí para reflejar la luz de Cristo, para dar testimonio de Él y no de nosotros. Amén, iglesia. Amén. Ya por ese filtro usted puede definir claramente quién es un predicador de Dios y quién no. Alabado sea Cristo para siempre. Mis amados, entendamos que Dios es luz, y por eso sus hijos son llamados hijos de luz. Primera de Juan capítulo 1 verso 5 dice Dios. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Alabado sea Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 5 dice la palabra: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Aleluya. Amén. Todo el que es de Cristo es un hijo de luz. Amén. Es un hijo del día. Amén. No de las tinieblas, hermano. Por eso que Jesucristo dijo en Juan capítulo 8 verso 12: yo soy. Otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá, ¿qué cosa? La luz de la vida. Entendamos que no hay una luz propia en nosotros. La luz verdadera se llama Jesucristo. Él es el sol de justicia. Y si nosotros podemos alumbrar hoy, si podemos decirle al mundo que está mal a través de nuestra vida, a través del mensaje que predicamos, es únicamente porque el sol de justicia nos alumbró. Y en su luz hemos visto la luz. Porque también nosotros estábamos ciegos. También nosotros estábamos en ese mundo. Así que no somos nada especiales. Simplemente el Señor nos escogió, y por eso ahora nosotros podemos ser la luz de este mundo. Mis amados, la luz de Cristo es tan poderosa que no hay manera que se pueda esconder. No hay manera. En Mateo capítulo 5 del 14 al 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa, dice. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está donde, en los cielos.
Mis amados, cada vez que Jesucristo salva a una persona, se convierte en una poderosa luz que alumbra a este mundo. Amén. Y eso es algo imposible de ocultar. Cuando alguien ha sido salvado por el Señor, cuando su corazón fue transformado, cuando esa persona nació de nuevo, es imposible ocultar que hubo una transformación ahí de parte del Señor. La transformación que Jesucristo realiza en la vida de un pecador es tan grande y es tan radical que todos los que le conocieron antes notarán enseguida el cambio. No hay que esperar muchos años para ver el cambio. No, hermano. Cuando Jesús te salva, cuando Jesús transforma tu corazón, cuando Él te hace nacer de nuevo, enseguida se ve la transformación en tu vida. Y es algo que no se puede esconder, que no se puede ocultar. Amén. Todos lo van a notar. Los frutos de justicia y el de un genuino arrepentimiento que brindará a esa persona que fue salvada por el Señor será tan evidente a todos que Cristo dice: será como una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Es imposible, hermano. Cuando Jesús te transforma, es evidente el cambio. Mis amados, la transformación que Cristo produce en el corazón de un pecador es tan profunda que la persona ni siquiera va a necesitar decir una palabra para que todo el mundo sepa que están en presencia de alguien diferente. Amén. No es necesario hablar y las personas van a notar: hay algo diferente en esta persona. Alabado sea Dios. Permítame ilustrarles lo que le estoy diciendo con un ejemplo bíblico. Marcos capítulo 5 dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús. Ahora escucha, hermano. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado
vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Hermanos, no es necesario decir una palabra para que la gente sepa que Jesús te transformó. Todos sabían la condición de este hombre, un endemoniado que vivía en los sepulcros, golpeándose, hiriéndose, dando voces, atormentado. ¿Y qué hacían los hombres? En vez de liberarle, lo que hacían era atarle más. Le ponían cadenas, le ponían grillos, pero tenía tantos demonios en su cuerpo, aproximadamente como 2000 demonios allí, que rompía aquello. Era un peligro terrible. Pero llega Jesús, el Hijo de Dios, y entonces los demonios que estaban atormentando a este hombre ahora comienzan a ser atormentados por la presencia de Jesús. Y el hombre vino y se arrodilló delante de Jesús. Dice que nadie le podía dominar, pero llega Jesús y el hombre viene y se arrodilla. Jesús expulsa a los demonios. Jesús le da permiso a los demonios para que entren en el hato de cerdo, lo cual significa nuestro Señor tiene absoluto control de todas las cosas. No hay infierno que pueda contra Cristo, no hay demonio que pueda contra Cristo. Los demonios creen y tiemblan. Mira cuán poderoso es Jesús. Y se fueron los demonios de allí. Los cerdos se precipitaron en el mar por la obra demoníaca. Pero aquel hombre, que valía más que 2000 cerdos, estaba sano, estaba libre. En mucho tiempo, por primera vez, ese hombre estaba sano. Amén. Y estaba libre, porque Jesucristo vino a hacernos libres. Amén. Y cuando los de la ciudad vinieron, ¿qué vieron? ¿Qué vieron? A ese hombre sentado. Ese hombre nunca estaba sentado. Ese hombre andaba dando voces. No tenía descanso, hermano. Un alma atormentada. Pero se lo encontraron sentado. Se lo encontraron vestido. Y yo pregunto, ¿quién le dio la ropa? Los discípulos del Señor. ¿Verdad? Pero es otro mensaje. Y en su juicio cabal. Pero dice que ellos lo vieron. Todos entendieron que ese hombre era diferente. Ellos rogaron que Jesús se fuera de allí. El hombre quería irse con Jesús. Porque eso es lo que pasa cuando Jesús llega. Que la gente quiere estar con Jesús, que la gente quiere seguir a Jesús. Pero Jesús tenía un plan para este hombre. ¿Cuál era el plan de Jesús? Él le dijo, no, vete a los tuyos, vete a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Porque el Señor quiere que esta luz se esparza. Nosotros estamos puestos para llevar la luz de Cristo a los que no tienen luz. Y Él fue. Y se fue a Decápolis, que significa 10 ciudades. Y allí comenzó a publicar todo lo que el Señor hizo con Él.
Y dice que todos se maravillaban. ¿Por qué? Porque sabían de la transformación que Jesús había operado en ese corazón. Cuando la gente sabe que hay un testimonio de vida transformado por Cristo, usted puede hablar de Cristo y la gente prestará atención. Pero si todavía sigue obrando conforme al mundo, tú puedes hablar lo que tú quieras, la gente no te va a prestar atención. Amén, hermano. Amén. Mire, aunque nosotros no necesitamos hablar para alumbrar, sin embargo, tenemos la responsabilidad de hacerlo. Todavía Jesús nos sigue diciendo a nosotros: vete a los tuyos, vete a tu casa. Es por eso que nosotros decimos que el cristianismo comienza en la casa. Vete a los tuyos, vete a tu casa y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Si realmente Jesús te transformó, los de tu casa van a maravillarse. Amén. Pero el Señor fue más allá. Y Él dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es decir, no solamente en la casa, sino a toda criatura. Amados, ser la luz de este mundo implica predicar el evangelio a todas las personas, porque el evangelio de Cristo es luz. Segundo de Corintios capítulo 4, versos 3 al 6. Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? El bicho, el diablo, Satanás, la serpiente antigua. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El evangelio de Cristo es luz. Predica ese evangelio y Dios, que mandó a que fuera la luz, es el que va a hacer que en los corazones resplandezca el sol de justicia que es Cristo. Alabado sea el Señor. Amén. Mis amados, así como los ojos naturales no pueden ver si no tienen luz, así los incrédulos no podrán ver a Jesús si no reciben la luz de su palabra. Recuerde que el salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es luz. Por eso Dios nos ha dado la responsabilidad de ser la luz del mundo, predicando el evangelio de Cristo. Pero si verdaderamente usted quiere ser efectivo en esta función que Cristo le ha dado de ser la luz del mundo, usted debe seguir el ejemplo de Juan el Bautista. Juan capítulo 5, versos 33 al 35, dice la palabra: vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Amados hermanos, para alumbrar, usted primero debe ser una antorcha que arde. ¿Se fija
que dice, Él era antorcha que ardía y después dice, y alumbraba. Si usted quiere alumbrar a este mundo, primero tiene que ser una antorcha que esté ardiendo. Alabado sea Dios. Nadie que esté apagado puede alumbrar. Amén. Y mucho menos alguien que no haya nacido de nuevo puede alumbrar a este mundo. Pero si usted es una antorcha que arde en la presencia de Dios, si usted es de lo que busca a Dios con todo su corazón, porque dice Dios, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y Él dijo, y yo me dejaré hallar por vosotros. ¿Cuándo? Cuando le busquemos con todo el corazón. Si usted es de los que busca a Dios con todo el corazón, si usted es de los que vive una vida llena del Espíritu Santo, si usted es de los que permanece en la palabra de Dios, usted alumbrará a todos. Juan capítulo 15, verso 1 al 15, el Señor dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice el Señor, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Alabado sea Dios. Ahora, hermanos, yo quiero que usted entienda algo. Que la responsabilidad que Cristo nos ha dado de ser la luz de este mundo no es algo sencillo. Quiero poner un balance en esta enseñanza como pastor de ustedes. Alumbrar en medio de una generación que ama las tinieblas requiere de mucho valor e integridad de corazón. Amén. Porque nos estamos moviendo en un mundo que ama las tinieblas. Predicar la verdad en medio de una generación que ama la mentira no es un asunto para cobardes, es un asunto para valientes. Amén. Filipenses capítulo 2, verso 14 le dice, el apóstol Pablo dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aleluya. ¿Cómo está este mundo? Dice que es una generación perversa y maligna. Y dice, en medio de la cual, dice el Señor, ustedes resplandecen como luminares. No es algo sencillo, hermano. Nos ha mandado el Señor a resplandecer en medio de gente perversa, de gente maligna, de gente que ama el pecado. Es por eso que usted y yo necesitamos asirnos, es decir, agarrarnos bien fuerte de la palabra de Dios. Amén. Para cuando vengan los dardos de mentira de la gente,
siga proclamando la palabra. Di lo que tú quieras, pero yo tengo la palabra. Tenemos la palabra profética más segura. Amén. Aunque el mundo se nos venga encima, yo sigo creyendo la palabra de Dios. Y me sigo agarrando de lo que dice la Biblia, no de lo que dicen los tiempos ni este mundo. No, este mundo no me puede cambiar a mí, porque yo me agarro de la palabra. Esto no es un asunto para cobardes, hermano. Esto es para gente íntegra de corazón, para gente que son valientes, para gente que están entregadas de corazón a Cristo. Recuerda que Jesús dijo: he aquí yo os envío como a ovejas en medio de ¿qué? De lobos. Amados, entendamos que este mundo está en tinieblas porque ama su pecado y porque el diablo los gobierna. Juan capítulo 3, verso 18 al 20 dice la Biblia: el que en él cree, o sea, el que cree en Cristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Te lo van a explicar. Te lo van a explicar. Dice que la luz vino al mundo. ¿Pero qué pasó? Dice: y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. A esta generación es a la que el Señor nos ha enviado a ser la luz de ellos. A una generación que aborrece la luz. A una generación que no quiere que sus malas obras sean reprendidas. Por tanto, hermanos, cada vez que usted viva la verdad, cada vez que usted predique la verdad, ellos serán confrontados en su estilo de vida pecaminoso. Y eso producirá un choque, un enfrentamiento entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, porque ellos no quieren ser reprendidos. Por eso es que yo no puedo entender que alguien que dice ser cristiano exprese: mi mejor amigo es un mundano. No, si usted es hijo de la luz, usted va a reprender a esa persona que está en pecado. Y eso va a producir un choque porque ellos no quieren ser reprendidos. Y yo creo que el apóstol Pablo nos resume muy bien por qué este mundo está en tinieblas. Romanos capítulo 1, verso 21, él dijo: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Usted cree que la gente que estaba celebrando ayer supuestamente la Navidad le dieron gracias a Dios? ¿Usted cree que ellos se sometieron a Cristo? No, hermanos, no. Más bien se envanecieron en sus corazones. Su corazón está entenebrecido. El corazón de los incrédulos está en tinieblas. La fuente, la raíz, el centro de lo que ellos son como personas está entenebrecido. Basta con ver las noticias que se generan cada día, amados hermanos, para entender el nivel de oscuridad de un hombre sin Dios. Usted notará enseguida el nivel de violencia y de corrupción que vive este mundo. Vea las noticias nada más.
Y como si esto fuera poco, usted verá las ideologías y filosofías que este mundo abraza y defiende, demostrando que su corazón está entenebrecido. Por ejemplo, hermano, hoy el hombre está abrazando la ideología de género. ¿Y qué es eso? Bueno, allá a usted le dicen que usted puede ser todo lo que usted sienta que es. No lo que eres, sino lo que tú sientas que eres. Eso es lo que tú puedes ser, le dicen. Y así tenemos hombres, por ejemplo, que se consideran ser un gato. Y hay que aceptarlos como gatos. Y hay que decirles que son gatos. Y lo terrible es que la ley los apoya. Fíjese, hermano. Y así hay, yo creo que más de 100 tipos de géneros diferentes de lo que los hombres se sienten ser. Hay hombres que dicen que son mujeres atrapados en el cuerpo de un hombre y viceversa. Para que usted entienda hasta dónde llega esta necedad del ser humano, este corazón entenebrecido. Hace poco se generó una noticia aquí de que creo que uno o varios hombres, no recuerdo exactamente, que estaban presos en una prisión de máxima seguridad. Ellos dijeron que se sentían ser mujeres, por lo tanto no podían estar presos en una prisión de hombres. ¿Qué hicieron las autoridades? Los mandaron para una prisión de mujeres porque los pobrecitos, ellos decían que se sentían ser mujeres. ¿Y qué usted cree que pasó allí en esa prisión de mujeres? Lo obvio. Violaron a mujeres e incluso mataron a mujeres. A ese mundo, atrapado totalmente por las tinieblas, fuimos enviados por Jesús a hacer la luz. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Te vas a esconder? ¿Te vas a encerrar en 4 paredes? Cuando Cristo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Mire dónde está la luz. Allí para alumbrar a todos. Alabado sea Dios. Usted va a permitir que el miedo lo paralice para no salir a este mundo a ser la luz del mundo, aunque en ello le vaya la vida. Yo quiero animarles a usted con las palabras que el Señor le dijo al profeta Jeremías en el capítulo 1. Le dijo: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta ¿a qué? A las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La pregunta es: ¿qué tú vas a hacer? Con esas palabras que Dios puso en tu boca, ¿qué vas a hacer? No solamente para edificar y plantar, sino para derribar también, para corregir. ¿Qué vas a hacer? Alabado sea Dios. El último aspecto que quiero abordarles en este mensaje, antes de concluir,
es acerca del desafío que tenemos como discípulos de Cristo de iluminar al mundo sin contaminarnos con ellos. ¿Tenemos que iluminarlos? Sí, pero no podemos contaminarnos con ellos. Segundo de Corintios capítulo 6, verso 14 al 16, dice: no os unáis en yugo desigual. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ciertamente, teniendo contacto con este mundo, es la única manera en que podemos ser luz, lumbreras y luminares. Es la única manera, teniendo contacto con el mundo. Pero eso no significa que nos vamos a mezclar con ellos. Eso no significa que vamos a ser amigos de ellos, que vamos a adoptar su estilo de vida. No. Porque en el justo momento en que usted se mezcle con ellos, usted dejó de ser la luz. ¿Ustedes creen, amados hermanos, que se puede mezclar la luz y las tinieblas? No. ¿Conocen esa mezcla? No, ¿verdad? De la misma manera, debemos estar totalmente definidos en una posición. O somos luz o somos tinieblas, pero no hay un estado intermedio. Recuerde la oración que Cristo hizo en Juan capítulo 17, verso 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo. ¿Escuchó eso? Como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Jesús nos envió al mundo, pero ojo, no somos del mundo. Los discípulos de Cristo no son del mundo. Yo creo que el apóstol Juan resume muy bien lo que vengo diciendo hasta aquí de una manera muy apropiada. Él lo hace. En 1 Juan capítulo 1 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, es decir, que somos cristianos, y andamos en tinieblas, mentimos. Yo digo ser cristiano, pero mis obras dicen otra cosa, soy un mentiroso. Y no practicamos la verdad, dice. Pero si andamos en luz, es decir, si yo vivo lo que predico, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Quiero culminar este sermón, Mateo capítulo 5, verso 14, como empezamos. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo somos luz a este mundo según Jesús?
Él dice, a través de nuestras buenas, ¿qué? A través de nuestras buenas obras. Pero como Jesús conoce la tendencia del corazón humano, como Él sabe que tenemos la tendencia al orgullo, a ser reconocidos, a llevarnos la gloria, por eso es que Él dijo, para que vean vuestras buenas obras y ¿qué? Diga, hermano. Significando las paredes. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amados, nunca olviden que si hoy podemos alumbrar, es solo por causa de Cristo. Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, incluyéndote a ti. Recuerda que tú eres como la luna, reflejas una luz que no es tuya, es de Cristo. Jesús aclara que si hoy podemos ser luz a este mundo, es con un solo propósito: glorificar a Dios. ¿Glorificar a quién? A Dios. Yo creo que es apropiado terminar con el siguiente pasaje de la visión que vio el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, del 1 al 14. Vea la visión. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, diga ninguno. Eso le incluye a usted y a mí. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hermano, hay uno solo que es digno. Hay uno solo que es el sol de justicia. Hay uno solo que es la luz verdadera que alumbra a todo hombre.
Se llama Jesucristo. Amén, hermano. Se llama Jesús. Póngase de pie, por favor.